Bueno, vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan. La segunda epístola del apóstol Juan. Y versículo 9, la Biblia dice: Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como a Hijo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la doctrina de Cristo, específicamente la deidad del Señor Jesucristo, que vamos a ver en parte hoy. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo. Y ya vimos que había tres aspectos a esta doctrina que son la persona de Cristo, la obra de Cristo y el señorío de Cristo. Y hoy vamos a comenzar viendo la persona de Cristo en un poco más de profundidad, viendo algunos versículos que manifiestan claramente por medio de la Santa Biblia la deidad del Señor Jesucristo, es decir, que Jesús es Dios. ¿Sí, va? Y eso es importante para hacer porque, como ya vimos en la introducción, Satanás quiere atacar esos tres aspectos y él quiere asegurar que la mayoría de los humanos no reconocen que Jesús es Dios. Y para los que reconocen que Él es Dios, que ellos no reconocen que es por su obra en Calvario que pueden ser salvos. Y para los que son salvos, que no reconocen que deben escuchar a Dios en su camino aquí en la tierra para crecer en la fe y ser útiles para el Maestro. ¿Sí, va? Y Satanás es muy bueno con sus ataques. La única persona a quien no podía convencer y hacerle pecar era el Señor Jesucristo. Él era el único. Todos nosotros fracasamos. Perdimos contra Satanás. Entonces, como siempre digo, la doctrina de Cristo es la doctrina más importante para nosotros en estos días porque determina su salud, determina su situación con Dios. Y tienes que saberlo, cristiano, para que puedas hablar con otros que no creen en Jesús o no creen en la fe manifestada en la Santa Biblia. ¿Sí, verdad? Puede ser que sabes solamente esa doctrina y eso es más que suficiente hablar con todos. Entonces vamos a comenzar viendo algunos testimonios dados por algunas personas en la Santa Biblia para ver que sí, Jesús es Dios. Y primero vamos a ver los testimonios de la divinidad, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y quiero mostrarles esto porque básicamente Dios cumple un precepto que Él enseña, porque Dios es un Dios de su palabra. Él no va a decirte algo que no puede cumplir. Mateo 18, por favor. Mateo 18. Y vamos a ver este precepto. Mateo 18 y versículo 16 dice: Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Entonces Dios, Él mismo siendo una divinidad, Él puede dar dos o tres testigos sobre Él siendo Dios. ¿Sí, va? Entonces vamos a ver esto sobre Jesús. Y para que sepas, hermanos, solamente vamos a leer esos versículos y mirarlos superficialmente. No voy a tratar de no entrar en la profundidad de todo esto, porque solamente tienes que saber más que todo a dónde están estos versículos para mostrarlos a otras personas, porque son muy claros. No hay algo para interpretar con estos versículos, ¿sí ve? Entonces, comenzando con el Padre Celestial, vamos a Mateo 3. Mateo 3. Y si alguien no recibe algunos de esos versículos, porque espero que estás aprendiendo de este estudio y estás tratando de a lo menos
memorizar uno de cada grupo a lo menos y ponerlo en su corazón para que puedas mostrar, vea, alguien durante el ministerio de Jesús, después del ministerio de Jesús, Dios mismo, ¿sí ve? Para que puedas mostrar a alguien que es un incrédulo, que si ellos no reciben esto, básicamente no creen la Biblia, no hay nada más para decir. ¿Sí ve? Pero Mateo 3 y versículo 16. La Biblia dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y eso fue Dios el Padre hablando sobre Jesús. ¿Sí ve? Y cuando Dios el Padre dijo que Jesús es su Hijo, eso es una declaración de su divinidad, de que Jesús es Dios. ¿Sí ve? Vea que Jesús mismo confesó algo así. Vamos a Juan 10. Juan 10. Para los que eran parte de mi estudio sobre los nuevos creyentes de la Biblia, espero que estaba tratando de leer la Biblia porque ya vamos a comenzar usando nuestros dedos. Juan 10 y versículo 27. Juan 10 y versículo 27, la Biblia dice: A mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Esto es Jesús hablando, si no sabía. Y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Jesús confesando su deidad, Él es Dios. 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí ves? Los judíos en ese tiempo entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo: Yo y mi Padre somos uno. Entonces, si encuentras a ese musulmán que habla en contra de eso, muestra el contexto. ¿Sí, ve? Ellos no tenían el mismo entendimiento de las personas que vivieron en ese momento históricamente, según la Santa Biblia. ¿Sí, ve? Y también el Espíritu Santo. Vamos a Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1 y versículo 20 dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿No ves? Entonces el Espíritu Santo dio las palabras de Dios a estos hombres. Dio la profecía que vamos a ver. Dio todo, incluyendo los testimonios de los hombres que vamos a ver en este estudio de hoy. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo confesó, Él confiesa en estos días y confesará esa verdad que Jesucristo es Dios. Pero vamos a ver algunos ejemplos de profecía y también cumplimiento de profecía. Vamos a Salmo 2. Salmo 2. El Espíritu Santo escribió la Santa Biblia por medio de santos hombres de Dios, usando a nosotros como su instrumento para la gloria de Dios. Salmo 2. Explícame eso, Manuel. Esto no es el estudio para eso. Salmo 2.
Salmo 2 y versículo 7 dice: yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. A ver, eso es una profecía sobre Jehová escogiendo su hijo. Okay. Otra profecía famosa, Isaías 9 y versículo 6. Imagino que muchos de los hispanoparlantes conocen ese versículo. Isaías 9 y versículo 6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios. Eso es claro, eso no es claro. Testigo de Jehová. Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este hijo que fue engendrado por Jehová es Dios, ¿sí ves? Según la profecía. Y la pregunta es, ¿en quién todo esto fue cumplido? Bueno, la cosa buena con el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento cumple el Antiguo. ¿Sí, va? Vamos a Hebreos 1 para ver eso. El Espíritu Santo ya sabía exactamente lo que quería hacer con la historia que describió en la Santa Biblia. Hebreos 1 y versículo 1. Hebreos 1 y versículo 1. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Y ese Hijo ahí es el Señor Jesucristo, si lees Hebreos. Versículo 5. Entonces vea que el Hijo ya llegó, cumpliendo Isaías 9 y versículo 6. Hebreos 1 y versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso es Salmo 2 y versículo 7, ¿sí ve? ¿Quién es Dios? ¿Quién dijo eso? Jehová, Dios el Padre. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y para los que saben de Lucas 1, vieron eso pasando históricamente. Versículo 7. Y ciertamente con respeto a los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, mostrando una diferencia, ¿sí ve? Tu trono, oh Dios, testigo de Jehová, está escuchando. El Padre Celestial diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Tu trono, oh Dios. Oh, cambiaste eso en su Santa Biblia, entre comillas. Claro que vas a cambiar eso. Siguiendo la conspiración del diablo. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Y ahí el Padre Celestial, grabado por el Espíritu Santo, mostró el cumplimiento de la profecía sobre Jesús. ¿Sí ve? Jesús es Dios. Y siguiendo ese pensamiento, ya tienes que entender por qué 2 de Juan y versículo 9 es tan importante. ¿Sí ve? Porque si no recibes la doctrina de Cristo, no estás recibiendo la verdad que Jesús es Dios. No estás creyendo en el Hijo de Dios en la manera mostrada en la Santa Biblia si no reconoces esa verdad que Él es el Dios eterno manifestado en la carne. Porque rechazaste el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio de Dios. ¿Sí ve? Entonces, si encuentras a alguien que dicen que ellos siguen a Jehová o siguen a Dios y no creen en Jesús, no tienen la doctrina de Cristo, lo siento. No importa lo que dicen sobre Jesús, que Él es un hombre grande, que Él hizo todo esto, nada de eso importa. Si no creen si Él es Dios, ellos no están perseverando en la doctrina de Cristo.
Ya hay punto. Rechazaron la verdad más importante que todos. Bueno, siguiendo este concepto de Espíritu Santo, hablando de los hombres, ya vamos a enfocar más en los testimonios de los hombres, porque nosotros podemos redactar un poco más fácil a eso, ¿no? Ya. Y vamos a ver algunos testimonios de hombres que vivieron durante la vida del Señor Jesucristo, específicamente su ministerio. Comenzando con Juan el Bautista. Vamos a Juan 1. Juan 1. Juan 1 y versículo 19, por favor. Solamente vamos a leer este contexto y ver lo que hay para decir. Okay. Juan 1 y versículo 19 dice: Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que les preguntase: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó. ¿Dónde estoy? Mas confesó: yo no soy el Cristo. Vea que él sabía eso. Debes reconocer lo mismo, cristiano, no eres Dios. Hay tantos cristianos que piensan que pueden hablar la palabra de Dios y hacer cosas por su palabra y todo eso. No, no eres Dios. Y hay tantos incrédulos que piensan que ellos reemplazan a Jesucristo en la tierra. No, no eres Dios. Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Y vea que Juan el Bautista dice que él está bautizando para encontrar a esta persona. Vamos a ver eso. Y esa persona bautiza en una manera diferente que el bautismo de agua. ¿Sí ve? El bautizo de agua no es este otro bautismo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, si no sabía. Vea la diferencia. Los que mezclan los dos no están escuchando a Juan el Bautista. Solamente uno salva y no es de Juan, porque Juan no es el Cristo. ¿Sí ve? Siguiendo, versículo 29. Juan 1 y versículo 29. El siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea confesando eso. Este es del que dije: tras mí viene un varón el cual es mayor que yo, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí ve la respuesta? Eso era la razón. Preparando el camino para Jesús, bautizando a otros, para que arrepienten y buscan al Señor, y también para que los que eran bautizados de agua pueden ver claramente que el Cristo es esta persona, refiriendo a Jesús. ¿Sí ve? Si no recibiste el bautismo de Juan, no vas a recibir esa manifestación. Eso era parte de los problemas con los fariseos. Okay. 32. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Él está dando testimonio, ¿sí ve?
Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que vieres descender del Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este, refiriendo a Jesús, es el Hijo de Dios. Y vea que Juan el Bautista confesó que Jesús es el Hijo de Dios, por medio de él cumpliendo las palabras que él recibió de Dios, de Jehová, sobre su bautismo de agua. Él vio al Espíritu Santo descendiendo encima de Jesús. ¿Sí, ve? Y él testificó la verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es deidad, que Jesús es Dios manifestado en la carne. No, yo no puedo resistir. Entonces imagino que hay algunos aquí que están diciendo, no entiendo eso. Yo sé que Juan el Bautista era el primo de Jesús. ¿Cómo es que Juan dijo que no conocía a Jesús? Que Jesús era primero que él. ¿Qué es eso? Él fue nacido antes de Jesús, ¿no? Todo eso es cierto. Okay. Vamos a ver la respuesta a eso. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. No podía resistir a explicar algo. Mateo 3 y versículo 1 dice: Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca, porque ese es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Entonces estamos hablando de Juan. Vamos al versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo: Yo he menester de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces parece que en ese momento, a lo menos Juan el Bautista reconoce que Jesús era un mejor hombre que él. Entonces él ofreció eso a su primo. Imagino viviendo con Jesús y todo eso, vio que Jesús no se ponía en problemas con sus padres, nada de eso, ¿cierto? Pero él sí. Entonces reconoció esa diferencia, pero vea lo que Jesús dice. 15. Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Eso es. Sí, fue en ese momento que Juan el Bautista reconoció que su primo es el Hijo de Dios, esa persona que él estaba buscando. Entonces, sí, conoció a Jesús como su primo, como otro hombre, pero no conoció a él como Dios manifestado en la carne. Y es lo mismo con nosotros. Me imagino que había algunos de nosotros que estaban diciendo que sí, Jesús era un buen hombre en la historia, que él es un buen maestro y todo eso. Pero hay una diferencia cuando tienes ese encuentro espiritual, tanto como Juan el Bautista, ¿sí ve? Y reconoces la verdad que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una diferencia muy grande. Por eso Juan el Bautista dijo: no le conocían. ¿Sí ve? ¿Por qué Jesús es primero que él? Porque Jesús es Dios, existía antes de que fue manifestado en la carne. Eso es la respuesta a eso. Y vea que fue por ese bautismo de agua que Jesús cumplió toda justicia, porque Jesús sabía que por medio de ese bautismo las palabras que Juan recibió van a ser cumplidas. ¿Sí ve? Eso es la conexión. Porque obviamente Jesús no fue bautizado para lavar sus pecados. No tiene pecado, Él es Dios. Pero siguiendo. Entonces me gusta eso. Todos tienen que tener el mismo o la misma experiencia, si quiere decirlo así,
de reconocer la verdad sobre Jesucristo espiritualmente. No importa si viviste con Él o no, no hay ventaja con todo eso. ¿Sí ve? Es escuchando las palabras de Dios y recibiéndolos, tanto como Juan el Bautista aquí. Otra persona que hizo lo mismo. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, vamos a ver lo que pasó con Pedro. Mateo 16. Y versículo 13, la Biblia dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista. Tan raro, porque no escucharon a Juan el Bautista. Él dijo que no es el Cristo. Siguiendo. Y otros Elías. Y otros Jeremías, o alguno de los profetas, comparando a Jesús a todos ellos. Y la cosa interesante es que sí, esas profetas en parte son tipología de Jesús, pero Jesús es el cumplimiento de todo de ellos. Entonces, eso no es suficiente. Vea lo que Jesús dice después. 15. Dice de ser: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vea que eso es diferente. Esa confesión es importante y diferente. Él no es uno de los hijos de Dios o un Cristo por ahí. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es diferente que los hombres, de los profetas, de Juan el Bautista, de mí, del Papa, del Dalai Lama. No me importa, diferente que todos ellos, ¿sí ve? Él es el Hijo de Dios. ¿No vea esto? Porque puede ser que menosprecias esa sabiduría que tienes. Reconoce la verdad sobre esto. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si recibes esa revelación espiritualmente, tanto como Juan el Bautista, tanto como Pedro, y es lo mismo en estos días. ¿Sí ven? Me gusta eso porque hay algunos que dicen que sí, Jesús es Dios, pero lo creen aquí en su mente, no en su corazón. Cuando es revelado de Dios, el Dios de corazones, el Padre Celestial, vas a tenerlo aquí. Hay una diferencia. Vas a creer en toda la doctrina de Cristo. ¿Sí ven? No solamente una parte, pero vamos a ver eso cuando seguimos en este estudio. Vea que Pedro recibió y dio testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es deidad. ¿Sí ve? Y sabes que no solamente fue los hombres que estaban con Jesús durante su ministerio, sino también después de su vida terrenal, porque Él se resucitó de los muertos, gloria a Dios, y se ascendió para estar a la diestra de la majestad. Y había otros hombres que dieron testimonio sobre Jesús después de esa vida temporal del Señor Jesucristo. Voy a darte uno. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Imagino que conoces este apóstol. Romanos 1 y versículo 1 dice: Manuel, esto es muy simple, esto es muy básico. ¿Estás seguro? Si yo te pregunto, dame algunos versículos que muestran que Jesús es Dios, ¿eres capaz? Es increíble que la gente piensa en eso, pero no pueden ni siquiera mostrar eso a alguien que es incrédulo. Y en lugar de eso, hace la llamada al pastor para hacer todo eso. No, es su deber saber la doctrina de Cristo. ¿Estás perseverando en eso? Yo no estoy hablando de cosas de escatología y cosas complicadas así. Esto es la cosa más básica del cristianismo. ¿Sí ve? Cada cristiano debe saber todo esto, en parte a lo menos. Romanos 1 y versículo 1 dice: Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y no, yo voy a cambiar eso, me gusta el versículo 4 también. Voy a poner eso ahí. Eso. Y Pablo confesó claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también dio más información por qué cree eso. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Porque Jesús cumplió las profecías dadas por medio de los profetas que eran inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí ve la conexión de todo eso? El Espíritu Santo estaba obrando por todos ellos. Gloria a Dios. Y extendiendo más adelante en el tiempo, esto también incluye nosotros, los creyentes, los cristianos, los que son renacidos. Estamos testificando que Jesús es Dios, ¿no? Espero que sí, que estás haciendo eso. Si no estás predicando el Evangelio a los que no conocen a Dios, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿No entiendes por qué Jesús tiene a ti aquí en la tierra? ¿Sí, ve? Una parte de la razón por qué estás aquí en la tierra en lugar de renacer y ir al cielo directamente es para que usted puede también decir a otros ese evangelio que te salvó, para que ellos puedan tener la misma oportunidad. Y cuando haces eso, estás testificando también que Jesús es deidad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Santo, que Jesús es el único que puede salvarte y darte vida eterna. ¿Cierto? Vamos a Juan 15. ¿O piensas que otro puede? Juan 15. Te digo, Alá no tiene salud. Alá no puede salvar a nadie. Ni siquiera su profeta Mahoma. Juan 15 y versículo 26. Juan 15 y versículo 26. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Vea que Jesús dijo que el Espíritu Santo va a testificar sobre Jesús. El Espíritu Santo mora en su corazón, ¿no, cristiano? Entonces 27 aplica a ti espiritualmente. Y dice, y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Y desde el principio de su renacimiento estás con Jesús. Estaba con Él, sigues con Él, y Él siempre va a quedar ahí si usted quiere o no, porque Él nunca va a dejarte. ¿Sí, ve? Y por medio de ti, Dios puede seguir dando ese testimonio sobre su Hijo. Entonces usted también es muy importante con este asunto. ¿Sí, ve? Estás testificando que Jesucristo es Dios, que Él es su Dios más que todo, que Él te salvó, que Él cambió su vida, que Él te dio todo y sigue dándote todo, que Él es el único que merece honra y gloria y adoración. ¿Sí, ve? ¿Eres así? Personas saben en su vida que usted es uno de esos fanáticos de Jesús. Espero que sí. Porque cuando haces eso, estás cumpliendo la doctrina de Cristo. Y eres parte de los que están testificando la verdad de que Jesús es Dios. Pero bueno, ahora llegamos
Algo interesante. Ahora vamos a enfocar un poco más en el Señor Jesucristo y ver lo que Él mismo dijo a otros hombres durante su ministerio. Para ver que sí, Él hablaba sobre su divinidad, su deidad a otros. Okay. No es como Jesús no lo dijo. Es tan raro cuando algunos llegan y dicen, ¿cuándo fue que Jesús dijo que Él es Dios? Y Él lo dijo muchas veces. No. Pero la cosa con ellos es que ellos quieren que un versículo que dice, Jesús dijo, yo soy Dios. Él nunca lo dijo exactamente así, pero lo dijo muchas veces directamente. Incluyendo refiriendo a sí mismo, diciendo que no tentáis al Señor Jehová, su Dios. Pero, no sé, ese versículo en Lucas 4 no es parte de este mensaje de hoy. Pero vamos a ver testimonios directos por medio de Jesús a otros hombres. Buenos ejemplos para estudiar, para hacer parte de su vida cuando estás evangelizando a otros, porque estás viendo a Jesús trabajando con una persona, con múltiples, las diferencias en todo eso. Sí. Comenzando con esa mujer samaritana, vamos a Juan 4. Juan 4. Juan 4 y versículo 22. La Biblia dice, vosotros adoráis, esto es Jesús hablando, a esa mujer. ¿Okay? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos es. Okay. Y Jesús estaba diciendo eso porque la mujer estaba refiriendo a su religión que está en un monte cerca de un pozo de Jacob, uno de sus padres, porque los samaritanos son parte judío y parte gentil, si no sabía. Ya era una mezcla. Pero vea que Dios aclara la situación y dice que no, la salvación es de los judíos, no la religión. La salud es de ellos, no la religión. Y debes reconocer esa verdad, cristiano. Porque sabes que si estás viviendo para Dios, vas a encontrar muchas personas que son incrédulas diciendo que usted es un devoto, usted es súper religioso y cada vez que lo escuchas corrige, le dice que no soy y dices por qué, cada vez, porque yo no puedo ganar mi salud por mis obras. ¿Sí, ve? Cada vez que dicen eso es otra oportunidad de dar evangelio. Y dice sobre Jesús que Él te salvó, que Jesús, Dios te dio salvación, la religión desde el diablo. Dice todo lo que tiene que decir. Haciendo su deber, testificando sobre Jesús en estos días. ¿Y sabes qué? Puede ser que la primera vez no lo entienden, la segunda vez no lo entienden, la 10ª vez no lo entienden. Eso pasa conmigo. Siguen diciendo que soy religioso. Nunca reciben la verdad sobre la diferencia entre la salud y la religión. Pero ellos saben que hay una diferencia entre la religión de este cristiano y los otros cristianos por ahí, como dicen ellos. Eso es lo que quieres. ¿Sí, va? ¿Pueden ver la diferencia en su vida y la vida de otros cristianos por ahí? Okay. Siguiendo. Versículo 24. Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. En espíritu, porque renaciste y ya su espíritu tiene conexión, tiene una relación personal con Dios. Y el Espíritu Santo testifica a su espíritu que eres un hijo de Dios. Y en verdad, porque la palabra es la verdad. ¿Sí, ve? Esto no es religión. Esto es una relación, una comunicación entre usted mismo y Dios. La religión no te da relación personal con Dios, solamente la salvación hace eso, gloria a Dios. Okay. 25. Dice de la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Y me gusta eso,
La mujer escuchó a Jesús, reconoció la verdad de las cosas que él estaba diciendo y ella siguió con una pregunta, viendo si él sabía sobre el Mesías. Y Jesús responde, 26. Dice de Jesús, yo soy que hablo contigo. Eso es su interpretación, ¿no? Eso es claro. Yo soy que hablo contigo. Jesús dijo claramente, yo soy el Mesías. Directo. Eso es como necesario de nacer otra vez. No hay interpretación ahí. Eso es directamente, es literal, es exacto. Tienes que renacer. Si no renaces, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Es menester, no hay opción. Tú no puedes escoger lo que quiera, tienes que escoger lo que Dios dice, lo que Dios decidió hacer. ¿Sí, ve? Y aquí Jesús está diciendo, vea, yo soy el Hijo de Dios. Muy claro. Me gusta eso. Letra B. En la pieza arriba, él confesó lo mismo a los 11 que estaban ahí. Vamos a Juan 14. Juan 14. Estamos viendo muchos versículos famosos. Y mi pregunta es, ¿escuchaste esos versículos famosos y recibiste el contenido que están en esos versículos? Que muchos saben los versículos y no reciben lo que dicen. Juan 14 y versículo 1. Y vea, lo entiendo, es que la oscuridad es muy fuerte en este mundo impío. Yo era así. Que yo conocía Juan 14 y versículo 6. ¿Por qué no estaba escuchando? Porque no quería escucharlo en ese tiempo. Yo era el problema, ¿sí ve? Sigue siendo el problema. O cambia eso, arrepiente a Dios. Juan 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús a sus apóstoles a los 11. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sí ve que Él está igualando Él mismo a Dios? Versículo 5. Dice de Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Okay. Dice de Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Vea eso. Estoy diciendo, vea, yo soy el Padre, estás viéndome. Eso es muy directo, ¿no? No solamente eso, pero para los que estaban ahí escuchando y prestando atención, ¿viste versículo 7? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Él está dando primero que todos la doctrina de Cristo. ¿A dónde fue que Juan sacó eso? De Jesús. Si conoces a mí, conoces al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si ves, si no conoces a Cristo, no conoces a Dios, lo siento. No me importa lo que crees. Porque lo que crees no es según la verdad, entonces no es ciencia verdadera. Eso es la definición de ciencia en clases académicas. Pero bueno, ¿sí ve? Puedes creer algo sinceramente que es falso y sabes que eso vale para nada. Es una creencia vana. Mejor creer en la ciencia santa de la Santa Biblia, a donde Jesús dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí ve? Si estás mirando a mí, estás mirando al Padre. Soy Dios. Pero para muchos eso no es tan claro. ¿Cómo? ¿Cómo así? De verdad. No, creo que el problema no es la claridad del versículo, el problema es que su corazón es muy oscuro, ¿sí ve? Escoges hacer la ciencia muy borrosa para que tú puedas tener su excusa de no creerlo. Eso es lo que está pasando ahí. La Biblia es muy directa sobre esto.
Esto no es algo complejo, hermanos. Y los que no conocen a Dios, esto no es complejo. Eso es lo que dice. ¿Lo recibes o lo rechazas? La doctrina de Cristo. Me gusta esa doctrina porque no tengo que explicar nada. Solamente leo el versículo y dice, vea, esto que dice ahí. Es que a usted le gusta su religión, sus tinieblas. Gloria a Dios. Me gusta realmente predicar la palabra, es decir, proclamarlo exactamente como es. Yo no tengo que explicar nada. ¿Sí ve? Y cada hermano o hermana en la fe puede hacer lo mismo, gloria a Dios, porque Él te dio su espíritu y también la palabra para hacerlo, gloria a Dios. Letra C. En el juicio malvado, en frente de muchos que no creyeron en Él, Jesús confesó esta verdad. Entonces no trate de decirme que Él solamente confesó eso a los que creyeron en Él o los que han de creer en Él. No, Él confesó eso en frente de incrédulos que siguieron incrédulos. ¿Sí ve? Vea, cristiano, no eres mejor que su maestro. Él lo hizo primero que tú. Mateo 14. Perdón. Marcos 14. Marcos 14. Y en este juicio malvado estaba enfrente de los sacerdotes y fariseos y levitas y herodianos y saduceos y todos ellos, él estaba ahí. Marcos 14 y versículo 60. El sumo sacerdote entonces, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan? ¿Qué atestigan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. Entonces Jesús no respondió en ese momento porque no pidieron un juramento de Dios, pero vamos a ver que ellos van a pedir eso y ya Jesús va a cumplir la ley y responder. Okay. 61. Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Eso es claro. Eso es obvio. ¿Estoy interpretando algo o estoy leyendo lo que está ahí en la página? Yo soy. Y no solamente eso, Jesús sigue. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rompiendo sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Porque ellos no creyeron todo lo que dijo en esos 3 años, que Él es el Mesías, probándolo cada vez que Él estaba ahí en un encuentro con ellos. Puedes ver eso en los evangelios. Entonces dicen que Él está blasfemando como Él es un hombre diciendo que Él es Dios. No, Él es Dios que había hecho a Él mismo hombre. Es al revés. ¿Sí ve? Entonces, ¿a dónde estás? ¿Estás con esos fariseos o crees lo que dijo Jesús? No hay un medio en eso, no hay una posición neutra o algo así, eso no existe. ¿Sí ve? Eso es muy claro. Yo soy el Cristo, Dios bendito. Y vas a verme regresar en las nubes del cielo. Vas a verme asentado a la diestra del poder de Dios, es decir, la majestad. ¿Sí ve? ¿Quién puede sentar ahí? Solamente Dios puede sentar ahí. Gloria a Dios. Y también Jesús declarando esto después de su resurrección, después de Él venciendo contra la muerte. Gloria a Dios. Vamos a ver más de eso en la obra de Cristo. Pero vamos a Mateo 28. Mateo 28. Y terminamos aquí, hermano. Mateo 28 y versículo 6. La Biblia dice. No está aquí porque ha resucitado como dijo,
venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y hay ángeles ahí diciendo a las mujeres que Jesús no está ahí porque ya se fue. Él resucitó. Él cumplió la profecía que Él dio durante su ministerio, mostrando que Él es Dios. ¿Sí, va? Versículo 9. He aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, tengáis gozo. Entonces ya regresó y Él se manifestó enfrente de algunos. Y ellas se llegaron y trabaron de sus pies y le adoraron. La adoración es solamente para Dios, ¿cierto? Y si sigues leyendo aquí, no vas a ver a Jesús corriendo a estas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Él merece adoración. Jesús es el creador del universo. Explícame eso, testigo de Jehová. Cuando adoras a Jesús estás dando honra al Padre. No, según usted, eso es idolatría. ¿Sí ve? Los testigos de Jehová no entienden nada. Pero si eres Dios, eso no es idolatría. Y si seguís leyendo Hebreos 1, vas a ver que la sustancia del Padre está en el Hijo. Él es Dios. Él realmente es Dios manifestado en la carne. El verbo fue hecho carne. Esa carne que Juan aguantó, y vamos a ver eso, es el verbo de vida. ¿Sí ve? Eso no era idolatría. Versículo 16. Mateo 28 y versículo 16. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. No, mira eso. Algunos de los 11 ahí, adorando a Jesús como deben hacer, y otros siguiendo en duda. Me imagino que vea muchos mirando eso, como, ¿qué está pasando aquí? No reconociendo que Jesús resucitó a los muertos, mostrando que Él es Dios, que Dios venció contra la muerte. Y si crees en Él, usted también va a vencer por medio de su obra, no por medio de sus obras. Pero vamos a ver eso en esta serie. Versículo 18. ¿No ves esto? Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? 99%. No, toda. Soy omnipotente. ¿Sí ve? Jesús diciendo, yo soy Dios. ¿Qué más hay para decir, hermano? Esto es muy claro. Pero hay algunos versículos que son confusos. Vamos a ver eso en esta serie y ver que son conectados a la verdad que también Jesús es su nombre verdadero. Y no hay confusión cuando entiendes esas dos cosas. Pero obviamente hay muchos testimonios de la divinidad de los hombres durante el ministerio y después el ministerio de Jesús. ¿Sí ve? Y también por medio de Jesús mismo, que Jesús es Dios. Y vamos a seguir viendo más testimonios por medio del Señor Jesucristo en la próxima clase. Y creo que va a ser algunos que son testimonios indirectos. ¿Okay? Por ejemplo, que Él puede perdonar pecados. ¿Quién más puede hacer eso aparte de Dios? ¿Okay? Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y aprender más sobre la doctrina de Cristo. Ayuda a nosotros pensar y memorizar algunos de esos versículos, Señor, porque es bueno saber a dónde podemos mostrar a otros versículos que prueban claramente que usted es Dios. Porque sabemos que hay muchos en este mundo que realmente no reconocen esa verdad.
No debemos menospreciar eso, Señor. Debemos dar gracias a ti por darnos su palabra para que podamos saber de eso en estos días. Por favor, ayúdanos a valorar su palabra, valorar esta doctrina y hacerlo parte de nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.